Buenos días. Es para mí un placer poder compartir la palabra de Dios en esta mañana y sabemos las circunstancias por las cuales estamos haciendo esto de esta manera, debido a que uno de nuestros hermanos contrajo esta enfermedad y es requerido, cuando esto sucede, por supuesto, como una medida, cerrar las puertas del local y mantenernos sin contacto alguno entre todos nosotros durante por lo menos 2 semanas. De manera que en estas próximas, hoy y la próxima semana y quizás hasta la otra también, tengamos que estar haciendo los servicios así online, solamente online. Pero esperamos que la palabra de Dios, que no vuelve vacía, que pueda llegar a cada uno de los corazones que está escuchando en esta mañana. Hoy quiero hablarles de un tema que desde hace ya mucho tiempo hemos estado haciendo mucho hincapié en la iglesia acerca de la necesidad que como iglesia tenemos de orar, y no solamente como individuos, sino también como iglesia. Por supuesto que la necesidad de orar como individuos es muy importante, es lo más importante para que tu vida espiritual se mantenga activa, pero como iglesia, como una unidad corporativa que somos, estamos llamados también a orar como iglesia. Y el título de esta meditación, que va a ser corta, es el misterio de la oración. Porque una de las cosas más comunes que debería hacer todo cristiano es orar. Sin embargo, cuando uno se pone a pensar desde el punto de vista bíblico, uno se da cuenta que no hay cosa más extraña y misteriosa que orar. Porque la Biblia dice, por una parte, que nuestro Dios es soberano. La Biblia dice que no se cae ni un pajarillo sin la voluntad de Dios. La Biblia dice que aún nuestros cabellos están contados. Entonces, la pregunta sería, si Dios es soberano y Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿para qué nosotros debemos orar? Si al final Él va a hacer, porque Él es soberano. De hecho, también la Biblia dice en Mateo capítulo 6 que el Señor conoce de antemano las cosas que nosotros necesitamos antes que las pidamos. Y la pregunta sería, entonces, ¿qué caso tiene que oremos? Algunas personas han dicho, referente a esto, que la oración es absolutamente inútil, que es una especie de placebo espiritual, dicen así. Es una especie de placebo espiritual. ¿Y qué cosa es un placebo? Por ejemplo, para que se pueda entender, una persona ora y dice, Señor, yo te pido que me bendigas en mi trabajo. El hecho de que ore, dicen estas personas, hace que esa persona de por sí se vuelva más responsable en su trabajo. Y entonces, pues, como se hace más responsable en su trabajo porque está orando por esa situación, el jefe lo promueve en su trabajo, le suben el sueldo, y de esa manera, dicen algunos que funciona así, de esa manera la oración. Y eso es lo que llamamos como un placebo. Pero cuando nosotros vamos a las escrituras, mis hermanos, nosotros nos encontramos y nos damos cuenta que la oración no es simplemente un placebo espiritual, sino que Dios, la palabra nos enseña que Dios escucha las oraciones de su pueblo y cosas grandes ocurren cuando su pueblo ora. Ese es un principio que nosotros tenemos que tener bien claro y definido a través de todas las escrituras. Dios escucha las oraciones de su pueblo y cosas grandes ocurren cuando su pueblo ora. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conectar estos dos temas de las escrituras, que son la oración por un lado y la soberanía de Dios? ¿Cómo podemos conectar la oración y la soberanía de Dios? Bueno, para hacerlo, yo quiero que vayamos a la carta de los Efesios, capítulo 1,
Efesios capítulo 1. Y noten ustedes que en el versículo 3, Pablo comienza a hablar a los efesios acerca precisamente de la soberanía de Dios en lo que es la salvación, el tema de lo que es la salvación de los pecadores. Y en una alabanza que él empieza haciendo a Dios, él comienza diciendo a partir de ese versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, santos y sin mancha, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ven aquí la soberanía de Dios en todo esto. Nosotros fuimos escogidos por Dios en Cristo para ser bendecidos con toda bendición espiritual. Sin embargo, lean un poquito más debajo, en el versículo 15. Y dice Pablo, por esta causa, ¿causa de qué? Por esta causa, dice Pablo, ¿causa de qué? Porque Pablo viene hablando precisamente de la soberanía de Dios. Dice, Él nos bendijo con toda bendición espiritual, nos escogió, nos predestinó, dice Pablo, nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, dice ahí en el versículo 11. Nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de orar y dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo lo que está diciendo es porque ustedes fueron elegidos, fíjense, porque ustedes fueron elegidos, porque ustedes fueron predestinados, porque ustedes fueron bendecidos con toda bendición espiritual. Precisamente por esta causa, yo oro por ustedes. O sea, Pablo no razonó de esta manera. Bueno, ya que Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo para bendecirlos, ¿para qué yo voy a orar para ustedes? Pero el razonamiento de Pablo es totalmente al revés. Precisamente, dice Pablo, porque yo sé que Dios los escogió a ustedes antes de la fundación del mundo para bendecirlos, por eso yo oro. Yo confío en que Dios va a responder mis oraciones por ustedes, porque ya Dios los escogió para bendecirles. ¿Qué les parece? Por tanto, mi propósito en esta mañana es que veamos la oración en el contexto precisamente de la soberanía de Dios. Y quiero recalcar esto muy importante para que usted se grabe, porque la soberanía de Dios no se enseña en las Escrituras para anular o para disminuir en ningún sentido la responsabilidad humana, ni la responsabilidad humana es enseñada en las Escrituras para anular la soberanía de Dios. Ambas cosas son enseñadas en las Escrituras. La soberanía de Dios no anula la voluntad humana, ni la voluntad humana, la responsabilidad humana anula la soberanía de Dios. Y eso nos enseña las Escrituras. Nosotros, hermanos, no somos robots, somos seres humanos. Los hombres tienen la capacidad de elegir, los hombres tienen la capacidad de desobedecer, los hombres creen, los hombres no creen, los hombres responden o no responden. Y todo eso lo hacemos responsablemente. Pero esa responsabilidad humana no anula ni disminuye para nada, en ningún sentido, la soberanía de Dios. Y nosotros pudiéramos citar literalmente cientos de pasajes en las Escrituras para probar que Dios es soberano y que el hombre es responsable, ambas cosas. Y que en la Biblia están estas dos cosas y estas dos cosas interactúan, aunque nosotros no podamos entender cómo. Porque quizás en la mente finita de nosotros no podemos entender cómo funcionan ambas cosas. Dios soberano por un lado y la voluntad, la responsabilidad del hombre por el otro lado.
Pero nosotros vamos a citar solamente en esta mañana 2 ejemplos bíblicos para apoyar esta breve exposición. Por un lado, quiero que veamos en primer lugar la soberanía de Dios en la vida de José. La soberanía de Dios en la vida de José. Si ustedes van allí al capítulo 45, yo lo tengo aquí ya sintetizado para poder hacerlo más, quizás más ameno y más rápido también. Dice en el capítulo 45, cuando ya José se da a conocer a sus hermanos y ellos se turbaron, dice la Biblia, por lo que José le estaba revelando. Yo soy su hermano José. Ellos se turbaron. Dice claramente en el versículo 5, aquí lo tengo marcado, dice, ahora pues, dice José, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Y oigan ahora, porque para preservación de vida, me envió Dios delante de vosotros. Y sigue diciendo a partir del versículo 7, y Dios, vean que José ve la soberanía de Dios detrás de todo lo que estaba ocurriendo. Dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, dice en el versículo 8 José, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y en el capítulo 50, un poquito más adelante, en el capítulo 50, ya Jacob había muerto y los hijos de él pensaron, voy a parafrasearlo, ¿no? Los hijos de él pensaron, bueno, papá murió, nosotros vendimos a nuestro hermano y ahora que papá no está, seguramente José va a aprovechar que papá no está para vengarse. Así que los hermanos van donde está José o envían a alguien para donde está José y le dicen, mira, José, cuando papá vivía todavía, nos pidió que te dijéramos que no tomes venganza de nosotros. Ellos estaban actuando pensando que José podía vengarse. Pero oigan lo que José les dice en el versículo 19. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¡Qué belleza! Escuchen, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Declara él, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Fíjense, hermanos míos, que José no está anulando la responsabilidad de sus hermanos. Él les dice, ustedes pensaron mal contra mí. Él está consciente que hay una responsabilidad humana. Pero Dios tenía un plan. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios tenía un plan. Y en el plan de Dios, soberanamente, estaba usar el pecado de los hermanos de José para traer mucha bendición, en primer lugar a Jacob y a todo su pueblo, para traer bendición también a la nación de Egipto y por consecuente al cumplimiento de la promesa de Dios que Dios le había hecho a Abraham. Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Detrás de todo lo que ocurrió con la vida de José está el plan de Dios para cumplir su promesa. Así que definimos esto. Dios es soberano y el hombre es responsable. Hay otro ejemplo que es la soberanía de Dios vista en la vida de los filipenses, cuando Pablo le escribe la carta allá. Miren esto, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo ahora, ocupaos en vuestra salvación, con temor y con temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? La respuesta Pablo lo da en el versículo 13. Dice, porque Dios es el que produce, en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce el querer como el hacer por su buena voluntad? Dios. Esa es la parte, Dios.
produce el querer como el hacer. Pero ¿quién debe ocuparse de la salvación con temor y con temblor? El hombre. Dios, en su soberanía, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ¿quién debe tener parte responsable en cuidar esa salvación con temor y temblor? El hombre. Así que Pablo nos enseña que como Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, Pablo no nos enseña esto, que como Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, yo no tengo entonces nada que hacer. No. Pablo dice precisamente, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ocupaos ustedes en vuestra salvación con temor y temblor. Así que Pablo presenta la obra de Dios como un incentivo más bien para que nosotros oremos. Pablo presenta la obra de Dios como un incentivo para que nosotros oremos. En la santificación y en el crecimiento espiritual, definimos esto ahora en este momento y escúchelo bien, en la santificación, no estoy hablando de salvación, en la santificación y en el crecimiento espiritual del cristiano, el creyente es totalmente responsable de hacer uso de los medios provistos por Dios para ese crecimiento, y uno de los medios conocemos todos que es precisamente la oración. Recuerden, hermano, vamos a definirlo bien claro para si alguno no entendió. La salvación es un regalo provisto gratuitamente por Dios. No hay nada que tengamos que hacer para salvarnos porque Dios lo hizo todo a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Pero en la santificación a la cual estamos llamados tú y yo, y al crecimiento espiritual al cual estamos llamados también a crecer tú y yo, en eso sí somos nosotros, tú y yo, responsables de hacer uso de los medios que Dios ha provisto para que crezcamos y para que nos santifiquemos. Y uno de los medios provistos es precisamente la oración. ¿Cómo entonces conectamos la oración con la soberanía de Dios? La Biblia no dice únicamente, y de ahí es donde vamos a poder entender todo este misterio, la Biblia no dice únicamente que Dios es soberano. Hay otra cosa que la Biblia enseña también, y es que Dios es un Dios personal. Dios no es solamente un Dios soberano, Dios es un Dios personal. Y esto quiere decir que, si dice que es personal, que Él interactúa con los hombres como seres que tienen una responsabilidad moral. Dios, que es un Dios personal, interactúa con los hombres, con los seres humanos que poseen responsabilidad moral. Nuestro Dios, hermanos, es trascendente. Es decir, Él está, si decimos que es trascendente, es porque Él está más allá de todo lo creado. Pero Él, a pesar de estar más allá de todo lo creado, es también un Dios personal. Es trascendente porque Él existe más allá del tiempo, Él existe más allá del espacio, y desde allí Él reina soberanamente sobre todas las cosas, sobre todas las obras de sus manos. Pero hermanos, qué alegría saber, qué poder saber, qué grandeza saber que a pesar de reinar soberanamente, no es en ese gobierno un poder frío e impersonal. No es algo que Él reina desde allá y que el hombre se las arregla como pueda. Es decir, Dios no es una computadora. Qué alegría saber eso. Dios no es una computadora, ni es una máquina perfecta. Él es una persona. Él es una persona e interactúa con las personas que Él creó. Nosotros tenemos una relación con Dios que es íntima, que es cercana. Cuando nosotros le hablamos a Dios, Dios escucha, y de una forma u otra ocurren cosas grandes cuando los hijos de Dios oran. Ocurren cosas grandes cuando los hijos de Dios oran. Así que si alguien preguntara, ¿qué lugar ocupa la oración en la vida del creyente si Dios es soberano? Aquí estamos en las conclusiones. ¿Qué lugar ocupa
la oración en la vida del creyente si Dios es soberano? Nuestra respuesta, hermanos, categóricamente debe ser: la oración ocupa un lugar muy importante porque ese Dios es un Dios personal. No es solamente un Dios soberano, Dios es un Dios personal. De manera, mis hermanos, que si queremos vivir una vida cristiana saludable, una vida cristiana vigorosa, nosotros tenemos que aprender a vivir en el núcleo de esa tensión que existe. Dios es soberano, esa es la tensión. Dios es soberano, pero al mismo tiempo es personal. Y Él, tenemos que estar convencidos que Él escucha nuestra oración. Por ejemplo, dice Pablo que nosotros podemos orar a Dios con confianza. En capítulo 3 de Efesios dice: podemos orar a Dios con confianza porque Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más allá, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Más aún, nosotros sabemos que Dios está atento al clamor de su pueblo. En el Salmo 34:4, este salmo es precioso completo, pero oigan este versículo: busqué a Jehová, versículo 4 del Salmo 34, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y en el versículo 17, un poquito más debajo, dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Aleluya. Así que, hermanos, Él escucha nuestra oración y Él responde. Así que cosas que desde nuestra perspectiva deberían suceder a veces hasta de una forma, según nosotros pensamos, Dios las torna para que ocurran de otra forma precisamente porque nosotros oramos. Mis hermanos, Dios espera que su pueblo ore. Dios espera que sus hijos intercedan delante de Él. ¿Y saben por qué? Porque esas intersecciones del pueblo de Dios forman precisamente parte de su plan soberano. Oigan bien, Dios espera que su pueblo ore, que sus hijos oren, porque las intersecciones de su pueblo, las intersecciones de sus hijos, forman parte de su plan soberano. Y aquí está el asunto misterioso. En el diseño de Dios, para que las cosas pasen, los creyentes deben orar. Wow, eso sí es un misterio. Dios es soberano, pero en su soberanía Él ha determinado que para que las cosas ocurran, los creyentes tenemos que orar. Dice Santiago 4:2, no tenéis lo que deseáis, dice Santiago, porque no pedís. Cuando el creyente ora, su clamor penetra en el corazón del mismo Dios, porque Él ha decretado obrar en el contexto precisamente de las oraciones de su pueblo. Hay un hombre llamado Donald Carson que dice de esta manera, yo lo subrayé acá: la auténtica y maravillosa verdad es que los seres humanos como Moisés, usted y yo, podemos participar en los propósitos de Dios a través de los medios que Él dispone. Nosotros podemos ser partícipes de los propósitos de Dios a través de los medios que Él dispone. Y uno de esos medios precisamente es la oración. Cuando Dios decreta, hermanos, que algo ocurra, Él también decreta las causas que deben suceder para que eso ocurra. Y una de esas causas es la oración, porque la oración es parte de eso. Oremos entonces, hermanos. Oremos, ciertamente, por muy grande que sea este misterio, oremos. Por muy grande que sea el misterio, oremos. Dios es soberano, eso no te quepa duda. Pero Él dice que cosas van a ocurrir cuando nosotros oramos. Por tanto, lo que debemos hacer es creerle a Él y obedecerlo. Dice el Señor en Juan 16, y ya con este versículo termino: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Yo sé que estamos atravesando por una situación compleja. Precisamente el domingo pasado, cuando comenzábamos la predicación, decía que el COVID nos ha llevado a enfrentarnos con la realidad de que nadie, absolutamente nadie, está exento de poder enfermarse. Eso fue el domingo pasado, y ya durante la semana supimos de uno de nuestros hermanos que ya estaba contagiado y tuvimos que cerrar las puertas. Cosas ocurren a veces que nos sacan a nosotros de nuestro confort, de nuestra manera de pensar,
de que estamos todos bien, que todo está tranquilo, y de pronto nos damos cuenta que la soberanía de Dios actúa de una manera para nosotros extraña. Pero qué nos queda a nosotros responsablemente hacer delante de Dios para que cosas ocurran, para que cosas cambien? Lo de nosotros es orar. Lo de nosotros es orar. Cuando hay un pueblo que ora, Dios escucha. Cuando hay un individuo que ora, Dios escucha. Así que hermanos, oremos todos, no dejemos de orar. Que este tiempo de pandemia, que este tiempo cual estamos viviendo, enajenados a veces de la sociedad, de la iglesia, de las actividades de la iglesia que comúnmente hacíamos, hermanos, que no sea un tiempo para acomodarnos solamente a ver películas, los cuales no estoy criticando. Usted puede tener un tiempo donde pueda ver una película, donde pueda recrearse de alguna manera, donde pueda dedicar tiempo a la familia, que es muy importante. Pero hermanos míos, no deje de tener un tiempo donde puedas buscar a Dios, donde puedas orar, donde puedas tener comunión íntima con el Señor. Y también, hermanos, unámonos todos los días martes en un clamor unánime en oración. Los martes es el día establecido por nuestra iglesia para orar juntos. Así que yo quiero ver si podemos crear el mecanismo para que a través de Zoom u otros medios que existen ahora podamos unirnos todos en oración los martes, donde podamos presentar las peticiones que tenemos en común como iglesia para orar juntos por estas peticiones. Recuerden, cuando un pueblo ora, cosas grandes ocurren. Que el Señor les bendiga, es mi deseo. Y nos veremos por acá el próximo domingo, si Dios así lo permite, en otra breve meditación. Que Dios les bendiga.